Uy, 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 qué tema este, ¿eh? Qué tema, la cittadinanza, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bueno, pasa que hubo cambios, ¿no? En Italia lo que se anunció es que si vos no podés reclamar el lazo de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tus bisabuelos eran italianos, vos antes podías apelar y presentabas los papeles, ibas a un juicio y el Estado te reconocía la ciudadanía italiana. Bueno, eso ahora aparentemente no va a suceder más. ¿Por qué digo aparentemente? Porque si bien esto lo afirmó ya el gobierno italiano, lo tiene que terminar de aprobar y discutir el Congreso, pero ya entró en vigencia. Entonces un montón de gente que ya tenía turno, piensen que Argentina es el país con más italianos fuera de Italia. Exacto. Más de casi 1 millón de italianos viven en Argentina, es decir, argentinos que tienen la doble ciudadanía, y por año, en promedio, entre 20.000 y 30.000 son las personas que sacaban o accedían a la ciudadanía italiana, más allá de quizás ir a vivir a Italia, a veces se puede usar para viajar por Europa, y bueno, cada uno decide para qué quiere. Dentro de la Comunidad Europea. Claro, o poder trabajar sin necesitar visa especial, no solamente en la Unión Europea o en Italia, sino en otros países. A veces es más fácil si uno tiene esa ciudadanía. Bueno, algo que sucedía hasta ahora. Pero que, claro, un gran signo de pregunta, si se corta eso, ¿qué pasa? Como por ejemplo, una de las preguntas era, si mi papá tiene la ciudadanía italiana, pero no nació en Italia, es decir, es argentino con la nacionalidad italiana, ¿me puede pasar la ciudadanía a mí? Signo de pregunta. Que recién nos preguntaban en @telenoche, tengo turno en junio. ¿Puedo? ¿Qué pasa? Ya tengo los papeles, todo. Sí, sí. Ahí está difícil, porque tenés que haber iniciado el trámite antes de este viernes. Bueno, ya vamos a estar hablando con una especialista también con estas preguntas que nos están llegando a través de el Instagram de Telenoche y también de Twitter. Exacto, fíjense, 2023, 20.000 argentinos obtuvieron la nacionalidad. Este es, por supuesto, fuentes del gobierno italiano. 2024, 30.000 son los que exactamente más, va variando, pero un promedio es un promedio alto, ¿no? Claro, entre 20.000 y 30.000 personas que obtuvieron la nacionalidad italiana. Y este dato no es menor, ¿eh? La mayor cantidad de italianos fuera de Italia está en la Argentina. Claro, por supuesto, ¿no? La búsqueda de la gente era tener acceso a la Comunidad Europea, fundamentalmente como ciudadanos para trabajar y demás. Y esto además, digo, cada vez que hay crisis económicas en nuestro país, lo vimos en el 2001, ahí aumenta la ola también de pedidos. Después, a medida que tuvimos otras crisis, eso también se fue acentuando. Vamos a sumarla a Malena Rosaroli. Ella está en Italia, viajó para tratar de agilizar los trámites. Tu cara no es buena, Malena, te digo, debe estar preocupada. Contanos cómo es tu situación. ¿Vos viajaste para hacer la ciudadanía y hacer todo más rápido? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Un gusto. Igualmente. Sí, viajé para acá para hacer los trámites más rápidos y bueno, ahora estamos atrasados. Claro. Porque ¿qué diferencia hay entre hacerlo en Italia y hacerlo acá en el consulado o en la embajada? Y los turnos son más rápidos. Vos vas directamente a la comuna y la carpeta puede, o sea, la ciudadanía puede tardar entre unos 3 meses, 6 meses en realizarse y tener ya la ciudadanía. ¿Cómo es tu ascendencia de parentesco? ¿Tu papá italiano, tu abuelo, tu bisabuelo, tu mamá? Mi tatarabuelo. Tu tatarabuelo italiano. ¿Y ahora que no te la darían con todos estos cambios? Y ahora no sé, tengo la misma información que ustedes, tengo que esperar. La semana que viene iba a presentar carpeta, ya tengo la residencia hecha acá en Italia y bueno, el turno para el permiso de soyorno, pero ahora tengo que esperar a ver qué me dicen cuando lleve la carpeta. Bueno, vamos a hablar con una especialista. Belén Rimoldi, que es abogada, especialista en estas cuestiones. Quédate, Malena, porque también Claro, para te vos, puede ayudar para vos. ¿Cómo te va, Belén? Hola, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Belén, en el caso de Romina, ¿cómo es la situación en este momento? Ella, ¿en qué situación está? Porque como ella hay mucha otra gente. Sí, como ella hay muchísimos, no solo argentinos, brasileros, venezolanos, hay gente todos que está en Italia y la verdad que ahora le queda esperar. No hay más que eso, hay que esperar. 60 días es el plazo máximo para que el Parlamento apruebe o no apruebe o modifique este decreto ley, pero hasta ese momento ningún comune va a tomar carpeta, ningún consulado también va a tomar carpetas. Así que pero ella está en Italia, Belén, Malena está en Italia, ¿qué hace? Esperar, porque lamentablemente los
italianos se aplica la misma ley. O sea, la ley es la misma, tanto sea vía administrativa mediante consulado en Italia o vía judicial. Entonces, al ser la misma ley, se aplica en todos lados la misma. No queda otra que esperar ahora a ver qué pasa. Belén, y entonces hay que esperar 60 días. ¿Queda todo suspendido? Las personas que tenían, por ejemplo, turno en la embajada para el viernes, digo, hay que esperar eso, queda medio en un limbo hasta que lo apruebe o no el Congreso, a ver las modificaciones que le hacen. Sí, el consulado, varios consulados, la mayoría, hoy se emitió un comunicado que lo que dijeron es que van a cancelar todos los próximos turnos. Yo creo que van a cancelar todos los turnos de acá a 60 días y después los que son posteriores van a esperar a ver qué sucede. A todos los que tenían turnos les va a llegar la cancelación por mail. Claro. Así que lamentablemente quedan suspendidos todos los trámites. Ahora, Belén, también para el que lo tiene en curso, digamos, para el que lo tiene ya en curso iniciado, ¿queda suspendido todo? No, los que ya ingresaron la carpeta, como justamente decía tu compañero, hasta el viernes, ya ingresaron con la ley vieja, entonces no hay problema, se les aplica la vieja ley. Eso es importante. A ver, viernes. Belén, quiero que, Malena, a ver, ¿tenés alguna pregunta para trasladarle? Aprovechemos. No, si a lo mejor saben, si la gente que empezó la residencia o que tuvo el cambio de residencia, si vamos a poder hacer la ciudadanía. Si eso también entraría en la ley vieja, digamos. Yo creo que eso va a depender de cada comune. Si el comune toma inicio, en verdad cada comune tiene como su librito, y yo entiendo que cuando se inicia la carpeta, cuando se presenta la carpeta en el comune, es la fecha de inicio, pero capaz tenés algún que otro comune que sea un poco más flexible, que tome como fecha de presentación de la carpeta el día que vos cerraste la residencia. No, o sea, la verdad no creo, pero puede llegar a pasar con algún que otro caso, pero en principio la regla general es que la fecha de presentación de carpeta sería cuando, o sea, el inicio es esa fecha, así que ya se aplicaría la nueva ley. Perfecto. Un tema, ya tenemos preguntas, pero un tema además paradojal porque Italia está teniendo un problema de natalidad enorme y tiene una necesidad de contar con gente, sobre todo gente joven, así que es una paradoja impresionante. Tenemos preguntas. Hay preguntas que llegan en @telenoche, nos las pueden ir mandando en Instagram y también en X. Acá, por ejemplo, dice, si mi antepasado italiano es mi padre o mi abuelo y no tramité todavía la ciudadanía, ¿puedo hacerlo? Hoy en día Uy, justo con la respuesta clave. A ver, sí. Ahí recuperamos el audio. A ver si lo podemos... Sí, pregunta muy importante. A ver, ahí me parece que la estábamos escuchando. Belén, ¿nos escuchás? Sí. Sí, los escucho. Sí. Bien, perfecto. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, la escuché. Dale. A ver, si estamos por los requisitos, la persona que tiene padre o abuelo italiano nativo sí podría hacerla. El tema es que hoy en día, aunque tenga la carpeta completa, como los consulados no están tomando carpetas, no podría. Entonces, tendría que esperar y en caso de que se apruebe el decreto, ya no se va a presentar más ante los consulados, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores va a crear un ente en Roma donde se van a centralizar todos los trámites. Así que ya no se haría mediante el consulado, sino que directamente habría que presentar la carpeta en Roma. No personalmente, creo que va totalmente por correo, pero bueno, ya va a cambiar todo el sistema. Por supuesto. Tenemos otra pregunta que nos llega en @telenoche, Jason. Si tengo doble ciudadanía porque me la dio mi abuelo, ¿se la puedo tramitar a mis hijos o se corta en mí? Es decir, ¿sigue pasando generación tras generación la ciudadanía? Hoy en día no, sí, porque no estarían cumpliendo los requisitos. O sea, si vos la tenés por tu abuelo, pero no sos la nativa, no se la vas a poder pasar. Obviamente que si ese chico tiene el abuelo nativo, sí, pero si no, no. El problema son los menores. Yo creo que es un punto fundamental que se va a hablar en el Parlamento, porque no puede ser que los menores no puedan, y lo que dice este decreto es que para poder pasársela a un menor, el padre o la madre ciudadana italiana va a tener que haber residido 2 años en Italia para poder pasársela. Entonces es una locura, porque ¿cómo puede ser que, aunque sean los menores, no se la pueda pasar? Claro. Perfecto, Belén, muchísimas gracias, muy claro. Vamos a preguntarle a Malena qué va a hacer. Claro, ¿qué pensás hacer? ¿Estás trabajando vos, Malena, ahí?
Y todavía no estoy trabajando porque estaba Bueno, esperando el papeles. turno de soyorno para conseguir un trabajo legal, digamos. Hay un tema ahí de visa, ¿no? También. Claro, por porque- supuesto. ¿Vos tenés familia ahí? ¿Tenés familia? Acá en Italia no, estoy estás sola. sola. Estás sola. ¿Y cuánto tiempo te podrías quedar en estas condiciones? Y por el momento hasta junio me podría quedar. Estás ahí justo, 2 meses justo. Hasta que se... Bueno, igualmente vas a saber cómo se resuelve rápidamente en estos días, ¿no? Según lo Sí, que bueno, votó eso, el Congreso. plazo máximo son 60 días. Sí, Hay sí. que ver si quizás se achica también ese marco. Perfecto. Bueno, te Bueno. deseamos Sí. lo mejor, Malena. Muchas gracias. Te mandamos un beso. Muchas gracias, que anden bien. Gracias, Jason.